Hervidero político. Gobierno de Nicolás Maduro busca acuerdo de cooperación con Estados Unidos para extraditar a opositores. El terror se hizo ley. Opinar en Venezuela ya no es opción. Caso Ronald Ojeda. Fiscal chileno expuso presuntas evidencias contra Diosdado Cabello. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impactos Venezuela. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ayúdanos a mantenernos conectados con ustedes. Comenzamos. El fiscal general Tarek William Saab llamó a la cooperación penal internacional entre Estados Unidos y Venezuela a fin de esclarecer la presunta corrupción entre la USAID y opositores venezolanos en el exilio, entre los cuales se encontraría Juan Guaidó, a quien el chavismo acusa de malversar fondos destinados a la ayuda humanitaria en nuestro país. Stephanie García con los detalles. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, pidió a las autoridades estadounidenses que colaboren en la entrega de información clave en el otorgamiento de recursos de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como la USAID, a opositores venezolanos para presuntamente actuar contra los dirigentes señalados por el mismo gobierno de estafadores. Informó también que tienen 29 causas acumuladas contra los líderes antichavistas. Y necesitamos entonces, obviamente, activarla con la justicia estadounidense para manejar de manera coordinada esa información al detalle y actuar en los términos que establece la Constitución y la ley de Venezuela contra esta banda de pranes que han utilizado la parapolítica para enriquecerse de manera impune y que ya el tiempo le dio la razón a todo lo que decíamos nosotros. En este sentido, el politólogo Walter Molina aseguró que las declaraciones realizadas por los distintos representantes del gobierno carecen de seriedad, debido a que su modus operandi es atacar a las organizaciones no gubernamentales y a las personas que piensan diferente a ellos. A su juicio, el implemento de la ley Bolívar solo busca seguir amedrentando a los dirigentes políticos e insistió que Guaidó debe pronunciarse al respecto. La ley Simón Bolívar, como la ley del odio, como la ley contra las ONG y cualquier tipo de estas leyes que al final son casi que unos apartheid políticos, son parte de los crímenes de lesa humanidad que comete el chavismo, que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, es simple y llanamente para atacar, para perseguir, para amedrentar y en dado caso para aprehender, para por supuesto secuestrar a las personas y torturarlas, como está ocurriendo en este momento. El analista político señaló que no existe manera que esos fondos hayan pasado a manos directas de los opositores debido a los mecanismos rigurosos que maneja el gobierno norteamericano con respecto a las donaciones de fondo. Recalcó que el cierre de la USAID no se dio por el caso de Venezuela, sino que fue una medida para reducir el capital del gobierno federal. Ese dinero no fue entregado a particulares o al gobierno interino como tal para lo que corresponde a la ayuda humanitaria, ¿no? Aclaro esto, un punto importante. Estos fueron entregados a diferentes organizaciones que, reitero, tienen unos mecanismos de control, unos mecanismos de transparencia y hasta donde ha ocurrido en este momento, no hay ninguna denuncia contra ninguna asociación, ninguna organización venezolana con respecto de manejos irregulares. Si así fuera, por supuesto que esto tiene que ser condenable. Por su parte, el secretario general del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, anunció que en las próximas horas presentará ante el Ministerio Público un informe que contiene detalles sobre los beneficiarios de la oposición que recibieron recursos de la agencia estadounidense, entre ellos Juan Guaidó. Reportó para ustedes Stephanie García. Somos Impacto Venezuela. Es momento de la pregunta del día. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde hace varios años el gobierno de Nicolás Maduro se la tiene jurada a los opositores en el exilio, sobre todo por el llamado interinato, en donde hay muchos de ellos que están bajo investigación por diferentes causas. Una de ellas, y la que más retumba, es la malversación de fondos. Pero, por ejemplo, ¿crees que Estados Unidos extradite a Juan Guaidó? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar.
La líder de la oposición, María Corina Machado, respaldó lo que calificó como una estrategia poderosa entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele de recibir a los criminales vinculados al Tren de Aragua en las cárceles de El Salvador, lo que para Machado significa un claro mensaje, que no regresarán a Venezuela para seguir bajo la impunidad. Aymara Alonso nos amplía. María Corina Machado, líder de la oposición, consideró como una propuesta poderosa que deportados de Estados Unidos y que estén vinculados al Tren de Aragua los reciban en cárceles de El Salvador, pues a su juicio, si regresaban a Venezuela, quedarían impunes. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo a quienes están cometiendo crímenes en los Estados Unidos, que lo que les espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Machado realizó estas consideraciones en una entrevista con Fox News y aprovechó la oportunidad para asegurar que en el posible gobierno que la dirigente integre, los criminales no tendrán que ser trasladados a otros países, pues velará porque rindan cuentas ante la justicia en Venezuela. Cuando nosotros estemos en el poder, un gobierno democrático, todos los criminales que en cualquier país hayan cometido venezolano un delito, los vamos a traer, los vamos a enjuiciar y habrá, eso sí, la pena de vida. Eso lo haremos, eso jamás lo hará Maduro. Créeme que eso jamás lo va a hacer porque él es el cabecilla de esas bandas criminales. Mientras los dirigentes aplauden estas iniciativas, los vinculados al Tren de Aragua continúan siendo capturados, pues se conoció que este miércoles al menos 100 pandilleros relacionados a esta organización fueron capturados en un megaoperativo en 11 estados del país norteamericano. Una redada que estuvo a cargo de la DEA y el FBI. Reportó desde Caracas Aymara Alonso para Impacto Venezuela. Hoy en día, ¿cómo se sienten los venezolanos a raíz de todo lo que se ha vivido después de la elección presidencial del pasado 28 de julio? ¿Es cierto o no que se sienten limitados a expresar lo que sienten o piensan de lo que está ocurriendo en nuestro país? Esto es Lo que la calle dice con Natalia Roca. Desde que fue aprobada la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares el 2 de abril de 2024 por la Asamblea Nacional, existe un poco de temor en algunos en decir lo que realmente piensan frente a una cámara. ¿Por qué en Venezuela hay tanto temor de opinar? Bueno, mira, por la cuestión de que puedan tomar represalias en contra de su humanidad. ¿Es muy difícil hablar en Venezuela? No, ni tanto. O sea, lo que pasa es que a veces, bueno, el temor de tanta cuestión que vemos por a diario, por los noticieros, la cuestión, entonces ese es el poco temor que hay. Hay quienes expresan desilusión y sienten que lo que piensan no es tomado en cuenta. La gente ya no quiere opinar porque nuestra opinión no vale nada. También conocimos a venezolanos que piensan que sí hay libertad de opinión en Venezuela. Yo no siento temor, yo lo digo, yo se lo digo a cualquiera. Es una mentira porque el venezolano es muy opinador, le gusta mucho hablar. Observar y hablar. Señor, ¿no hay temor al hablar? No, aquí no. Es un país muy democrático. Comparto su opinión. A ver, ¿y por acá qué me dicen? Comparto su opinión también. Democracia, pero hay que apretar más bien el tornillo. Venezuela es el país más rico del mundo, más bello, más de todo. Lo que pasa es que nos agarraron 4 corruptos y nos jodieron todo. Tenemos todo. Los malos somos nosotros los venezolanos. Apoyamos mucha sinvergüenzura. Actualmente en Venezuela, con nuestra constitución de 1999, todos tenemos los derechos a opinar y a decir lo que nosotros queramos decir dentro de la constitución. Fuera de la constitución, nada. Algo que pudimos constatar es que es más difícil hablar sobre este tema con jóvenes. Es por eso que tomamos testimonios de personas adultos mayores. Les habló Natalia Roca. Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más en Impacto Venezuela. A continuación, informaciones destacadas en 60 segundos. Fiscal chileno expone ante un juez evidencias que vincularían a Diosdado Cabello con el caso de Ronald Ojeda. La Fiscalía de Chile presentó este miércoles ante el tribunal el testimonio de un testigo protegido que corresponde al caso de Ronald Ojeda.
Según ese relato, el secuestro del exteniente venezolano en territorio chileno fue ordenado supuestamente por el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Según el testigo, el acto se habría producido luego de llegar a un acuerdo con Héctor el Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, cuyo paradero se desconoce. Además, aportó que para concretar el hecho se habría realizado un pago en Perú. Centro para Migrantes en Torreón ya recibe deportados, la mayoría venezolanos. Debido a las políticas migratorias establecidas por el presidente estadounidense Donald Trump, el Centro para Migrantes Jesús Torres en Torreón empezó a recibir algunos deportados, todos extranjeros, en su mayoría originarios de Venezuela y Colombia. Cabe destacar que a pesar de estas medidas antimigrantes de la administración Trump, las personas continúan con la intención de llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Chevron, la única empresa petrolera estadounidense con licencia para operar en Venezuela, está en conversaciones con el equipo del presidente Donald Trump para discutir las implicaciones sobre su posible salida del país caribeño. A pesar de las sanciones, Chevron ha cumplido con las restricciones de Washington y ha incrementado su exportación de petróleo, sobre todo hacia Estados Unidos. Pero este tema ahora cobra relevancia luego de lo que dijo Trump, de que no compraría más petróleo a Venezuela. El informe con Génesis Pérez. La petrolera estadounidense Chevron mantiene conversaciones con el equipo de Donald Trump para exponer las implicaciones de una posible salida de Venezuela. Su director ejecutivo Mike Wirtz enfatizó en una entrevista con Bloomberg TV la importancia del crudo venezolano y la necesidad de que los responsables políticos comprendan su relevancia en la dinámica energética global. La empresa ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno estadounidense para cumplir con las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. Estas declaraciones surgen luego de que Trump anunciara que no permitirá la compra de petróleo venezolano, revirtiendo la política de Joe Biden, quien en su mandato flexibilizó algunas sanciones y permitió la compra de millones de barriles de crudo de Venezuela. El debate sobre las sanciones y la operación de Chevron en Venezuela toma relevancia en un contexto de reconfiguración del mercado petrolero. Mientras los envíos de crudo venezolano a Cuba han caído a un mínimo histórico de 10.000 barriles por día en enero, Chevron ha incrementado sus exportaciones hasta los 294.000 barriles diarios, su cifra más alta desde que obtuvo la licencia especial. El secretario de Estado Marco Rubio ha manifestado su preocupación por el impacto de estas licencias en el gobierno de Maduro, argumentando que aportan miles de millones de dólares sin que el gobierno venezolano haya cumplido con compromisos democráticos. El futuro de la presencia de la empresa petrolera en Venezuela sigue en la incertidumbre, a la espera de una definición clara por parte del gobierno de Trump sobre las condiciones de las sanciones y las licencias otorgadas a las empresas estadounidenses en el país sudamericano. Y de esta manera ponemos punto y final a la emisión del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Que pasen un buen día. Nos vemos mañana.